¿Te gustaría conocer qué es el derecho procesal fiscal administrativo, los procedimientos administrativos? Bienvenido. Aquí en Docava encontrarás educación jurídica que te puede interesar para saber un poco más, completamente gratis. Para ello, solo mira este video completo y suscríbete para nuevos temas. Suscríbete a Docava. Por lo que vea los antecedentes del derecho procesal fiscal, tenemos que desde las más antiguas civilizaciones tuvieron que enfrentarse a la necesidad de cubrir sus gastos administrativos, por lo que para hacer frente a estos gastos implementaron los tributos. Esto se establecía en sus inicios a los pueblos que eran dominados, lo que llegaban a realizar aún por medio de la esclavitud. Es decir, las constantes guerras bélicas de los pueblos antiguos tenían que ver cómo asegurar el dominio de unos pueblos sobre otros y obtener pago de tributos, así como las rutas de comercio y hacerse de esclavos. Luego los tributos pasaron a formar parte de la vida de los estados. Uno de los principales antecedentes lo encontramos en la Carta Magna de Inglaterra, donde el rey Ricardo I Corazón de León, para librar guerras en Oriente, colocó tributos muy pesados a los nobles. Luego su hermano, el llamado Juan Sin Tierra, pretendió que lo pagara la nobleza, lo que hizo que ellos se opusieran al rey, obligándolo a firmar la Carta Magna para no pagar tributo sin el consentimiento de los nobles en el año 1215, además de otorgarles otros derechos. Otro antecedente se presenta en la Carta de Derechos de Burgos, donde con el desarrollo de las pequeñas ciudades gracias al comercio, imponer al rey esta carta, quien les hizo concesiones para lograr su apoyo y contrarrestar el poder de los señores feudales. Estas cartas españolas se referían principalmente a cuestiones tributarias. Ahora bien, ya en el México independiente siguieron el cobro de los tributos que realizaban los españoles, lo que generó mucha inestabilidad, para luego contar con numerosos golpes de estado, tanto interiores como exteriores, lo que trajo consigo un saldo negativo por lo que ve a las finanzas del país que se había recientemente formado. En todo este periodo de la vida independiente, la paz de la hacienda pública se encontraba en déficit, debido a que no existían condiciones de paz. Al estallar la revolución y aprobarse la Constitución de 1917, se fue poco a poco consolidando el desarrollo y en cuestión tributaria se fue avanzando. En esa ley se plasmó el artículo 31, fracción cuarta, en donde se establecía la obligación de contribuir de los gobernados al gasto público de manera proporcional y equitativa, que es un derecho fundamental de la materia fiscal. Los procedimientos por los cuales se ejerce la actividad tributaria, tanto por las autoridades como por los particulares, desde el inicio de la obligación hasta los medios de defensa en materia fiscal, son el objetivo del estudio del derecho procesal fiscal, que estudiaremos más adelante. Ahora bien, el maestro Dioniso Key explica que el derecho fiscal es el conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad del fisco respecto del establecimiento de impuestos, derechos y contribuciones, así como la determinación y existencia de créditos fiscales a los particulares para fijar la cantidad y exigirla por medio de los procedimientos, mientras que, por lo que vea la materia adjetiva, el derecho procesal fiscal se ocupa de estudiar los procesos fiscales que se desarrollan ante las autoridades jurisdiccionales y de los procedimientos tributarios, que son del conocimiento de autoridades administrativas. Es decir, el derecho procesal fiscal es un derecho formal, también llamado adjetivo, debido a que su finalidad son las reglas relativas a la manera o forma de hacer efectivo un derecho sustantivo en esta materia fiscal o tributaria. Consecuentemente, el derecho procesal fiscal es un conjunto de reglas o normas que señalan la manera de ejercitar los derechos que se consideran tener ante los órganos jurisdiccionales que tienen las facultades para resolver los conflictos, lo que nos permite concluir como el derecho procesal fiscal al conjunto de normas adjetivas que estudian tanto las actividades administrativas como jurisdiccionales para hacer valer los derechos frente a las actividades del fisco, como son el establecimiento de los impuestos, contribuciones o tributos, así como la determinación de los créditos fiscales a los particulares. Para sustentar nuestra materia, es importante mencionar que en la materia fiscal adopta una serie de principios que toda autoridad administrativa debe respetar. Estos son: principio de legalidad. Toda autoridad solo puede llevar a cabo lo que la ley le permite, es decir, todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, citando expresamente la disposición aplicable que responda de igual manera a las circunstancias y razonamientos en que se basa para considerar que es aplicable ese supuesto legal. Proporcionalidad se refiere a que todas las contribuciones deben de ser proporcionales tomando en cuenta las circunstancias. Que pague más quien más gana y que pague menos quien menos gana, y de forma desigual que por diversas circunstancias no están en esa igualdad. Se relaciona con la igualdad ante la ley tributaria. Oficiosidad. Los procedimientos fiscales son de interés público, no requiere que el contribuyente o cualquier otra persona le solicite que actúe. Publicidad. En el proceso hay que tener en cuenta que no es secreto, sin embargo hay que mencionar que es público para el contribuyente, no para los demás, quienes permanecerá reservado.
escrito. Es la mayoría de trámites que se realizan de esta forma y no por trámites orales. Exacta aplicación de la ley. No se aplica la analogía o los principios generales del derecho, al igual que en materia penal. Destino del gasto público. Las contribuciones que se recauden deben de aplicarse en el bien social, en base a las partidas aprobadas por el Congreso para satisfacer las necesidades colectivas o sociales de los servicios públicos. Y retroactividad de la ley fiscal. La ley tributaria solo aplica para actos futuros, los que suceden después de que entre en vigencia la ley. Ahora bien, existe mucha confusión. Con frecuencia se utiliza el concepto de procedimiento cuando en realidad se habla de procesos, o se habla de procedimiento contencioso cuando se trata de un proceso contencioso, debido a que la controversia que se va a resolver la va a realizar un tribunal, es decir, un órgano jurisdiccional. Para aclarar lo anterior, tenemos que el procedimiento es un conjunto de normas que regulan el trámite ante autoridades administrativas en asuntos no jurisdiccionales, y cuando se trata de materia fiscal, el procedimiento se sigue ante autoridades fiscales, mientras que, por lo que ve el proceso, estudia las normas que se siguen ante los tribunales jurisdiccionales, es decir, donde el tercero ajeno resuelve el litigio planteado por alguna de las partes con una resolución coactiva. La diferencia entre normas procesales y normas del procedimiento se encuentra en que las primeras regulan los actos jurisdiccionales, mientras que las segundas se trata de cumplir los requisitos ante los órganos administrativos. Se puede distinguir entre proceso y procedimiento, diciendo que el proceso se refiere a las etapas o fases que imitan las partes ante un órgano jurisdiccional que concluye generalmente con una sentencia. El proceso es una controversia, un litigio, por lo tanto, exige la presencia de un órgano jurisdiccional o juez que tiene delegada la facultad por el Estado para decidir sobre un asunto mediante sus resoluciones, que deben ser apegadas a derecho a favor de quien tenga la razón. El procedimiento es entendido como un trámite administrativo para que la autoridad resuelva una situación jurídica concreta. Aquí no existe controversia o litigio, sino una relación jurídica entre la autoridad y el peticionario reguladas por la ley. Un procedimiento puede dar lugar a un proceso, por ejemplo, cuando se niega a la autoridad un permiso para construir un hotel. Esto da pie a un procedimiento administrativo. Sin embargo, el peticionario niega que exista peligro para que se pueda demandar la nulidad de ese acto administrativo en donde se le negó el permiso ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que es el órgano jurisdiccional que resolverá en definitiva la petición del particular. En México, el desarrollo del proceso y la materia sustantiva fiscal la encontramos en el denominado Código Fiscal de la Federación, que resulta aplicable para otras leyes fiscales, como lo son el IVA, el ISAI, la ley aduanera, etc. Este marco normativo rige las disposiciones aplicables al procedimiento, de ahí su importancia, por lo que ve a los procesos y procedimientos en materia fiscal, recordando que dicha ley es supletoria de otras leyes fiscales aplicables, debido a que ese código no reglamenta la materia impositiva, como son la creación de impuestos, solo la aplicación de procedimientos o procesos que coadyuvan a la aplicación de las leyes especiales. Ahora bien, existe a partir del 2006 la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, que regula también los juicios que se promueven ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como son las impugnaciones recaídas a un recurso administrativo definitivo, lo que resalta por su importancia por contener normas procesales que regulan los juicios ante los tribunales jurisdiccionales. También hay que recordar que la ley de impuestos establece la existencia de una relación entre la autoridad fiscal facultada para el cobro de tributos y el obligado a pagarlos, es decir, el sujeto activo y el pasivo. Las obligaciones del pasivo son generalmente económicas, pero también puede ser que lleve la contabilidad, registro, etc., por lo que hay otras obligaciones fiscales, como lo señala la Constitución en el numeral 31, fracción 4, que señala la obligación de generar el pago de impuestos. Para finalizar, hay que establecer que esta relación se concretiza cuando el sujeto lleva a cabo el acto o el hecho generador del crédito fiscal, haciendo así que nazca la obligación. El procedimiento administrativo es el medio o vía legal de realización de actos de forma directa o indirecta que concurren en la producción definitiva de los actos administrativos. Tomando en cuenta el sistema mexicano, los procedimientos administrativos se pueden clasificar en procedimientos preparatorios o de control, que son los que establecen los métodos y medidas para llegar a conocer los hechos generadores de los créditos fiscales y la existencia de actividades de los sujetos pasivos potenciales o actuales créditos tributarios, al igual que son usados para controlar adecuadamente esto. Procedimientos de determinación se refiere a los mecanismos por los cuales se determina el monto de las contribuciones que han causado de acuerdo a las leyes fiscales. Procedimiento de reembolso y extinción de créditos fiscales se refiere a las cantidades que tiene la obligación de reembolsar la autoridad por concepto de saldo a favor
o pago de lo indebido por el contribuyente y en su caso la cancelación de su garantía una vez acreditada la extinción. Procedimientos coactivos administrativos se refiere a las facultades que tienen las autoridades administrativas para aplicar medidas coactivas para lograr el cumplimiento de sus acuerdos o determinaciones. Procedimientos de ejecución forzosa se refiere a los procedimientos que la ley faculta a las autoridades para obtener el cumplimiento de sus obligaciones. Procedimientos de impugnación. La ley prevé a favor del contribuyente, en caso de que así quiera inconformarse, la oportunidad de impugnar los procedimientos inadecuados efectuados por la autoridad que considere que no se adecúan a la ley. Ahora bien, dichos procedimientos, sobre todo los de determinación, recaudación forzosa y coacción, constituyen procedimientos en sentido técnico, debido a que cumplen con los siguientes requisitos. Primero, la pluralidad de actos. Luego, cada uno de ellos que se combinan en el procedimiento conservan su individualidad. También tenemos que la conexión entre los diversos actos radica en la unidad de sus efectos. Siguiente, tenemos que todos los actos están vinculados entre sí. Uno supone el anterior y presupone el posterior, y el último exige o requiere. También tenemos que el procedimiento administrativo es la sucesión de actos y de tiempos, con especial atención al modo de sucesión, es decir, que llevan un orden. El siguiente paso es que cause para la realización de las funciones administrativas. Y finalmente tenemos que culminan con un acto administrativo unilateral y definitivo. Además, no hay que olvidar que la ley es la fuente principal del derecho tributario administrativo, al encontrarse principalmente en el Código Fiscal Federal. Sin embargo, por muchas exigencias de diversos tributos, que son muy complicados, se encuentran otras muchas normas de derecho tributario administrativo que los rigen en particular, sin olvidar sus términos, la esencia de que son oficiosos y que gozan de la garantía de audiencia. En conclusión, se puede decir que los procedimientos administrativos son la forma normal en que se llevan a cabo los actos que deben cumplirse con el fin para el que fueron diseñados, cumplir con el principio de legalidad, pues todo acto administrativo debe de adecuarse a la ley. Sin más por el momento, te dejo aquí el siguiente video donde hablamos del derecho administrativo. Por su atención, muchas gracias.